hemos interpuesto dos recursos. El primero de exhibición personal a favor del joven Byron Javier Rosales, quien el 14 de la semana anterior pues se le venció la prisión preventiva, aún con el aumento, con la ampliación que la Corte Suprema emite de 2 años a 6 meses. La denegatoria de la Sala Segunda, la primera de la Jurisdicción Nacional, pues nos obliga a presentar la exhibición personal por una detención ilegal. Posteriormente también presentamos a la Sala Constitucional un recurso de amparo basado bajo los mismos términos. La Sala Primera de la Jurisdicción Nacional alega de que los términos en relación a la prisión preventiva están suspendidos. Mire, los PCM que habla el presidente de la República en ningún momento suspende este tipo de términos. Lo que suspende son garantías de movilidad, como lo podrá ver usted. No ataca el debido proceso, por consiguiente siguen corriendo. Si nos ponemos en ese sentido, como dice la Sala Primera de Jurisdicción Nacional, entonces no estaría corriendo ningún término. Ahorita hay una suspensión de términos judiciales referentes a contestar demandas, presentar demandas por la pandemia, que no hay una movilidad judicial. Hemos presentado estos recursos y estamos pidiendo pues realmente que la Corte se pronuncie a las exhibiciones personales por parte de mi representado, Byron Javier Rosales, que ya se le venció su prisión preventiva, más la ampliación de la Corte, ya más de lleva 6 años, 2 años, 2 meses, 6 meses, perdón, de la prisión preventiva y los días que están corriendo posterior. ¿En qué están incurriendo los jueces y magistrados al negar la revisión de medidas, tomando en cuenta que ustedes señalan que ya ha prescrito la prisión preventiva y han caído sus clientes en detención ilegal? Ya el Código Penal ya menciona cuando hay este tipo de pandemia y aquel que se oponga a este tipo de medidas que proceden en derecho, pues habrá una responsabilidad civil y penal. Lo que pasa es que el sistema que hoy nos genera tendrá que pronunciarse la Sala Constitucional rotundamente sobre estos aspectos, ¿verdad? Aplicar el derecho que corresponde. Solicitamos pues que se tomen en cuenta el sinnúmero de recursos de exhibiciones personales que se han presentado, en este caso por la excepcionalidad de que hoy nos agobia, por esta pandemia, para que resuelva la Corte, que se pronuncie. También venimos a la Sala Constitucional, tenemos un recurso de revisión y sobre un caso que lo manejamos del año pasado, donde la Sala, pues estamos pendientes de un fallo absolutorio que se llama del señor Delvin Hernández Ochoa y el expediente 177-2019 y solicitamos también muy respetuosamente a la Sala Constitucional que falle, que emita una resolución en tiempo y forma, ya que los PCM también manifestados por el presidente de la Corte, dice que las salas deberán seguir trabajando, pues, emitiendo fallos, emitiendo resoluciones. Entonces, no miramos cuál es el atraso. Acuérdense que la libertad de nuestros representados es lo más importante, la vida, la salud, y pedimos a estas salas que se pronuncien tanto de las exhibiciones personales presentadas a nuestro favor de Byron Javier Rosales y como de Delmi Hernández Ochoa. Sin embargo, los magistrados de la Sala de lo Constitucional han venido declarando sin lugar todos los recursos de exhibición personal a favor de privados de libertad que han interpuesto sus defensas, abogados. Esto prácticamente le da una luz verde a los jueces que denieguen la revisión de medidas prácticamente en un estado inconstitucional, estaba Honduras. Bueno, el Estado de Honduras, en resumidas cuentas, va a tener responsabilidad, tarde o temprano, ¿verdad? O sea, aunque se enmarquen en un Estado de Derecho erróneo, ¿verdad? Nosotros como defensa, pues, mantenemos la tesis que lo que se ha violentado ahorita es una restricción de movilidad, no depende de prisión. Para tal efecto, pues, le pongo un ejemplo, los juzgados de letra, los actuales detenidos, siguen gozando de medidas. Entonces, si no tienen derecho a medidas, estas personas, ni siquiera medidas le tendrían que dar, sino que meterlos a la cárcel, definitivamente. Entonces, en ese aspecto, pues habrá una responsabilidad civil y penal en el determinado tiempo, cuando se den las condiciones para que estas personas respondan. Imagínense que los privados de libertad, estas personas que están detenidos ilegalmente, Dios no quiera, pues se infecten por el coronavirus, estas personas se van a infectar y van a morir. Si actualmente en nuestros hospitales salen las denuncias a diario en los medios de comunicación de que no hay medicina, no hay ni aparatos quirúrgicos para dar la atención de protección mínima de los médicos, no mucho menos en los centros penales. Eso es un vacío que tiene la misma jurisprudencia hondureña, abogado. Es decir, que los
legisladores deben de legislar, valga la redundancia, para tomar en cuenta este tipo de hechos, en este caso de pandemia, porque los jueces argumentan de que las garantías están suspendidas, no otorgan las mismas a favor de los privados de libertad. Sin embargo, los que están gozando de medidas ven mejor, abogado. Mire, es que no hay un criterio unificado. Hay juzgados que dan medidas, otros que no dan medidas, y esto es claro, ahí están los expedientes, no vamos a negarlo, no vamos a tapar con el dedo. La pandemia ya fue declarada, ya hay una emergencia nacional. El Estado, sí, si bien es cierto, de tomar medidas contundentes, el presidente de la Corte, muy respetuosamente, debe dar cumplimiento a lo que manifiesta en sus PCM, el último, el 29 creo, de este año, que en su numeral 8 dice que deberán hacerse las revisiones de medidas. Entonces, sí, no van a dar las revisiones o no va a haber un criterio unificado del derecho, de la libertad, de lo que garantiza la Constitución a favor de los privados de libertad. Entonces, ¿para qué plasmarlo en un documento? Decir que así, ¿para qué perdemos el tiempo pues, de solicitar revisiones de medidas si la ley no da la facultad? La puerta la abren ellos. Ahora bien, la Sala Constitucional deberá pronunciarse, revisar esos PCM del Estado. Y como le vuelvo a recalcar, lo que restringe es movilidad, no toca ningún precepto constitucional que se llama el debido proceso, que sigue vigente y que siguen corriendo los términos.